bestia. El título del mensaje de hoy es No dejes que el desánimo robe tu propósito. Y el verso principal está en Primera de Reyes 19:4, cuando dice, Señor, basta ya, quítame la vida. Este mensaje es la historia del profeta Elías, que luego de tener un triunfo espiritual cayó en una profunda depresión. Pero Dios no lo abandonó, sino que lo sostuvo, le ayudó a enfrentar sus emociones y recuperar su propósito. Todos sabemos muy bien que después de la gran victoria que tuvo espiritual en el Monte Carmelo, Elías se llenó de esperanza, porque los profetas de Baal habían sido humillados y derrotados. Y no solamente eso, sino que Dios había cesado la sequía que hubo mucho tiempo, enviando lluvia. Elías se llenó de esperanza, creía que Acab, al ver los milagros de nuestro Dios, se iba a arrepentir. Y juntamente con su esposa se iban a arrepentir y iban a crear un edicto para que todo Israel se convierta, que rechace la adoración de Baal. Pero Elías no buscaba fama, sino solamente glorificar a nuestro Dios, que el pueblo que se había perdido en oscuridad vuelva nuevamente a los caminos de nuestro Dios. Él entendía que no se trataba de él, sino de hacer que Israel, todo Israel reconociera que Dios es el único Dios verdadero. Si me acompañan, por favor, a Primera de Reyes 19, del 1 al 2, el desánimo de Elías. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a uno de ellos. Esta mujer, en vez de reconocer a nuestro Dios como el único Dios, ¿qué hizo? Se llenó de ira, se llenó de cólera, de furia, y envió un mensajero para que le amenace de muerte a Elías. Jezabel intimidó con el miedo a Elías y buscó silenciar la voz de Dios. Muchas veces cuando hay un triunfo espiritual en nuestra vida, has trabajado para el Señor y el enemigo se levanta y quiere impedir la obra de Dios, intimidando, enviando temor en nuestras vidas. Como dice, ¿no?, que el león rugiente anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Vemos que Elías entró lleno de esperanza, pero encontró con la cruda realidad que todos no están dispuestos a cambiar. Elías esperaba un arrepentimiento de los reyes, pero recibió amenaza. La amenaza vino después de un momento de éxito de Elías y vino con una gran oposición y ataque. Este pasaje nos enseña que después de un gran éxito en nuestra vida, es natural que lleve amenazas inesperadas. Como le pasó a un joven pastor, Carlos, fue llamado para el evangelismo y trabajó arduamente para llevar el mensaje a una ciudad llena de maldad, llena de oscuridad, una ciudad perdida. Y en su primer evento vinieron muchas personas al evento, que se convirtieron miles y miles de personas. Aquí Carlos se sentía pues que estaba trabajando para el Señor y que todo marchaba bien. Pero no todos estaban contentos con lo que Carlos predicaba, sino que la ciudad no le convenía que Carlos predicara de esa manera, porque sus negocios se veían perjudicados. Así que enviaron amenazas, enviaron todo tipo
de situaciones, publicaciones en las redes, hablaron mal del joven. Y algunos líderes de la iglesia se sintieron celosos. ¿Cómo un joven puede llegar tan alto? Y aquí Carlos había tenido prácticamente la mano de Dios porque la iglesia empezó a llenarse, pero surge la envidia y llegó la amenaza a Carlos. Y le dice, si tú sigues predicando de esta manera, vas a morir tú y tu familia. En un momento el joven se sintió solo, abandonado, que todos le dieron la espalda y se dijo, si vale la pena seguir luchando, si está cumpliendo con los mandatos de Dios. Llegó otra amenaza y el joven por su vida huyó y se alejó del ministerio y salió de la ciudad y se quedó en la casa de su padre. Y en la casa de su padre comenzó a estar solo y encontró una palabra de Dios y Dios lo fortaleció y su misión todavía no había terminado. Y este joven nuevamente volvió a predicar la palabra, que ni las dificultades ni nada podía apagar el mensaje de Dios. Así que, hermanos, de repente Dios a cada uno de nosotros nos ha bendecido en nuestra vida. De repente nos ha dado crecimiento espiritual. En nuestro ministerio, nos ha bendecido. Nos ha bendecido en el ministerio y nos ha bendecido en nuestro trabajo. Hemos visto la mano de Dios, cómo nos bendijo en nuestro trabajo, o si eres dependiente, cómo te bendijo en tu negocio. Porque trabajabas para Dios y sentías que la mano de Dios estaba en tu vida y Dios te premiaba. Pero llega un momento en nuestra vida que el enemigo se levanta. El enemigo quiere destruirnos. No quiere que llevemos el mensaje de Dios. Y comienzan las persecuciones, comienzan las amenazas. Comienzan las amenazas en tu trabajo. Si eres negociante, las ventas bajan a un nivel más bajo porque te quiere ver deprimido, te quiere ver solo, te quiere ver en el piso, sin esperanzas. Ataca lo más profundo de tu ser, de tus emociones. Pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor, amados hermanos, porque el enemigo es un enemigo invisible. La historia de Carlos nos recuerda, incluso en los momentos de gran victoria espiritual, el enemigo busca dudar y desviar nuestro camino. Así como el enemigo buscó desviar al profeta Elías. Muchas veces servimos a Dios con expectativas nobles y los resultados dependen de la soberanía de Dios y del libre albedrío de las personas a quien nosotros le damos el mensaje. Aunque Elías hizo su parte, Acab y Jezabel eligieron endurecer sus corazones. Como dice, si me acompañan a Zacarías 7:12, dice la palabra, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni la palabra que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Endurecieron sus corazones como el diamante, una expresión que determina la dureza de su corazón para no escuchar el mensaje de Dios. Saben que el diamante es una piedra muy dura, simboliza la resistencia y la dureza de nuestros corazones. Ellos se endurecieron para no oír la palabra de Dios, enviado por los líderes, enviado por los profetas. Y por no oír, luego vino el castigo, vino el enojo de Dios, vino el enojo en consecuencia de la dureza de su corazón. Y aquel pueblo fue llevado al exilio porque no
no entendió, no escuchó las advertencias, el mensaje de nuestro Dios, y ese pueblo fue llevado al exilio. Así que hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque si no obedecemos la palabra de Dios hay consecuencias. ¿Qué provocó la amenaza? La amenaza provocó un intenso miedo. Elías se enfocó más en el problema, se enfocó más en Jezabel, y eso lo hizo llenar de miedo. En el verso 3 de Primera de Reyes 19 dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Como le dije anteriormente, él se enfocó más en los problemas que en Dios. Apartó su mirada de nuestro Dios y se enfocó en los problemas. Y Santiago nos habla que usa a Elías como ejemplo para que, como nosotros, que estamos sujetos a pasiones, como Elías era una persona, y nosotros también estamos sujetos a nuestras debilidades. Amados hermanos, si de repente tú te sientes seguro, de repente te sientes tú muy enfocado, pero tenemos que tener cuidado. Y como dice la palabra, el que piensa que esté firme, mira que no caiga. Pensemos qué le pasó a David con Betsabé. Tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios. El miedo lo dominó a Elías, porque no puso su mirada en la grandeza de nuestro Dios. Cuando el miedo empieza a entrar a nuestra vida, amados hermanos, nos ciega. Solo podemos ver lo que nos asusta, no podemos ver más allá de lo que está causando el problema. Así que Elías huyó del problema. A veces, amados hermanos, no sirve huir del problema. Tenemos que enfrentar el problema. Si Dios se mostró a Elías con milagros maravillosos, ¿acaso no podía enfrentar a Jezabel? ¿Acaso no podía liberarlo? Pero se llenó de temor y huyó. A veces el agotamiento lo lleva a la depresión, y a veces muchos sienten la necesidad de huir del problema en vez de enfrentarlo. ¿Alguna vez has huido del problema? Si es así, Elías también se sintió así. Elías se va al extremo, dice, y abandona a su criado. Elías se aleja a un lugar solitario llamado Beerseba. O sea que de polo a polo se alejó totalmente por miedo a Jezabel. ¿Cómo después de momentos de gran éxito, cómo pudo venir esta situación? La batalla espiritual es una lucha constante. Tenemos que mantener nuestra fe. En Apocalipsis la figura de Jezabel se refiere a la influencia de Jezabel. ¿Cómo era Jezabel? Era manipuladora, idólatra, tenía falsa adoración, engaño, seducción. O sea, que en el contexto de hoy es que las personas que manipulan y controlan a otros para otros fines, como promueven las faltas de doctrinas, persiguen o atacan a los verdaderos siervos, usan la seducción o el engaño, o niegan a arrepentirse a pesar de la corrección. Amados hermanos, estamos enfrentando toda una batalla. Al igual que Elías, podemos caer en el desánimo y miedo y duda. A veces el enemigo trata de alejarnos a nuestro Dios. Elías estaba agotado físicamente porque había recorrido kilómetros. Cuando Dios lo llamó, fue al monte Carmelo. Del monte Carmelo corrió hasta Jerzel para ganarle a la lluvia, y luego hasta Beerseba. Estaba cansado, agotado
físicamente, estaba agotado espiritualmente debido a las persecuciones, a las cosas de Jezabel. Elías se sentía decepcionado. El resultado del desánimo fue la combinación de todo eso, que Elías se sintió decepcionado y comenzó a preocuparse por las amenazas humanas en vez de preocuparse de Dios. Elías perdió las perspectivas. Para los creyentes, la batalla nunca termina, amados hermanos. Pero tenemos que estar unidos a Cristo para vencer la batalla, porque separado de mí, nada podemos hacer. ¿Cómo reaccionó Elías a su miedo? Huyó, perdió perspectiva y dejó a su sirviente. A veces cuando uno está con depresión quiere estar solo, pero no estamos nosotros para estar solos. Dios nos creó para estar en comunidad. ¿Se acuerdan de la película El Náufrago? Con Tom Hanks, trabajaba en una compañía que el avión se estrelló y fue a parar en una isla desierta. Trabajaba en FedEx y al abrir un paquete encontró una pelota de voleibol. Como estaba tan solo, a la pelota le puso un nombre y le llamó Wilson. ¿Se acuerdan? Como no podía estar solo, se buscó un amigo imaginario y comenzó a hablar. Dios no nos ha puesto para que nosotros estemos solos, para que estemos solos como en una isla. Dios nos ha dado una familia para compartir y una familia que es la iglesia para contarnos, para compartir nuestras necesidades uno con otro. No estamos para estar solos, amados hermanos. Así que la depresión no nos gane y busquemos la soledad, porque tenemos hermanos que podemos contar nuestros problemas, nuestras angustias, amados hermanos. Elías se sintió solo y frustrado. Primera de Reyes 19:48. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías se sintió cansado, abrumado por las cosas y decidió abandonar su ministerio. Incluso él, en la depresión, él quería morir. Basta ya, Señor, quítame la vida. El desánimo le había llegado hasta la desesperación total de Elías. Se sintió que ya no valía la pena, ya no había nada que hacer. Señor, mejor quítame la vida. Y en la Biblia no solamente él fue el único que quiso morirse, sino que Moisés también dijo, te ruego que me des fin. Job también dijo, ¿por qué me dejaste nacer? Jeremías dijo, maldito el día que nací. Y Jonás dijo, Señor, quítame la vida, porque la muerte es mejor que la vida. Esos hombres anhelaban la muerte, pero Dios no lo quitó, amados hermanos. Si alguna vez te has sentido tan abrumado, alguna vez en tu vida has dicho, basta, Señor, quítame la vida, basta, Señor, no quiero vivir, estoy cansado de tanto sufrir, estoy cansado de tanto luchar, por más que me esfuerzo, no salgo del problema. ¿Para qué seguir viviendo? Mejor quítame la vida, Señor. ¿Alguna vez se han sentido así, amados hermanos? Yo sí me he sentido así. Yo me he sentido así, deprimido, cuando las cosas me iban mal, cuando las cosas se derrumbaron en mi vida. De estar arriba, al día siguiente estuve abajo.
Me sentía así, ¿por qué seguir viviendo así? ¿Por qué hacer sufrir a mi familia, a mi esposa, perjudicando con mis cosas? Mejor, Señor, quítame la vida. Porque dejé de enfocarme más en los problemas y no mirar a Dios. Y Dios estaba tan cerca de mí que solamente era ir y buscarlo y decirle, Señor, perdóname, Señor, tú me has salvado muchas veces, yo te debo la vida a ti, Señor, perdóname. A veces la depresión nos lleva a desesperarnos, amados hermanos. Queremos estar solos, perdemos el apetito, no queremos comer. Y él se sentía que no era mejor que sus antepasados, los profetas antes que él, como Moisés, ellos sí cumplieron la obra de Dios, pero él no se sintió fracasado porque Dios le había encomendado a llevar muchas almas, pero no se habían convertido, más bien le perseguían para matarlos. Habían vuelto nuevamente a Baal, por más que se esforzó en llevar al pueblo al arrepentimiento. Él se sintió inútil y manifestó su incapacidad. Amados hermanos, no nos debemos comparar con otros, porque a veces pensamos que otras personas son mejores esposos que nosotros, mejores padres que nosotros, mejores trabajadores que nosotros, pero cada uno de nosotros Dios nos ha hecho único, nos ha hecho especial. Cada uno tenemos dones diferentes para el servicio de Dios, amados hermanos. Por eso no debemos comparar con otros porque vamos a salir perdiendo. Nosotros tenemos habilidades que otros no tienen, amados hermanos, porque somos únicos. Nuestra huella dactilar es única. Tenemos que valorar nuestras capacidades. Debemos evitar compararnos con otros. Debemos aceptar nuestra individualidad. Debemos confiar en los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Debemos recordar que la vida cristiana es una lucha constante y debemos confiar en nuestro Dios para superar la dificultad de los problemas de la vida. A veces el temor no solo nos paraliza, sino que nos hace olvidar de las promesas de Dios. Eso hace el temor, amados hermanos. Pero Dios no lo dejó solo, Dios lo restauró. ¿Y cómo lo restauró Dios? En el desierto, tuvo un encuentro en el desierto. Primera de Reyes 19, del 5 al 8. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. La respuesta de Dios no fue la represión inmediata. Le envió un ángel que le dijo, come. Así como el cuervo lo alimentó a Elías, ahora envía un ángel que le dice, come. Elías comió, tomó el pan y le dio una comida calentito, dice, un pan horneado calentito. Elías comió y bebió y se durmió. Ni siquiera dio
las gracias por el pan que Dios le había dado por medio del ángel, sino que se durmió nuevamente porque estaba agotado, cansado, y el ángel nuevamente le dice, levántate, come, y porque te necesitas nuevas fuerzas para un viaje hasta el monte Oret. Y Elías comió y agarró nuevas fuerzas, amados hermanos. Uno dice, no, si uno se encuentra con un ángel y le dice, come, bebe, cualquiera diría, ¿no? Si Dios me buscó nuevamente, regreso al ministerio, pero Elías no. Seguía con la depresión y seguía y seguía. Y caminó, dice, y caminó 40 días. Y caminó hasta llegar a Loret. Pero ese alimento me hace recordar, ¿se acuerda cuando Pedro le falló a Jesús? ¿Y cómo lo restaura nuestro Señor Jesús? Les da un alimento a Pedro, lo prepara un alimento y ese alimento lo renovó las fuerzas a Pedro física y espiritualmente. Lo mismo a Elías. El encuentro con Dios en el monte Oret. Primera de Reyes 19:9. Así que llevó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú eres mi escogido para llevar el mensaje. Te has alimentado en el desierto, pero ¿qué haces aquí? Le dice a un hombre que Dios le había llamado a una misión importante. La pregunta no solo busca saber qué está haciendo solo en la cueva, sino que abre la puerta para tener una conversación profunda, para ver más allá de esa situación. No es que Dios no ignore lo que le está pasando a Elías, sino que la pregunta es una invitación para que Elías reflexione de su estado emocional. Elías en ese momento se encontraba deprimido, angustiado, sintiéndose fracasado, inútil y deseando la muerte. La pregunta de Dios no es una reprimenda, sino una forma de invitar a Elías que reflexione y entender sus emociones y entender por qué había huido de los propósitos de su misión. Esta pregunta es un recordatorio para todos nosotros, que en medio del sufrimiento, así como Dios escuchó a Elías, Dios también nos escucha a nosotros. Dios está alrededor de nosotros escuchándonos. Él sabe nuestro sufrimiento, Él sabe lo que pasamos y Él está dispuesto a escucharnos. Y Elías responde en el versículo 19:10, dice, he servido con gran celos al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó sus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías expresa su lamento y su desilusión. Elías se siente solo, agotado, frustrado. Se siente como si fuera el único que sigue fiel a Dios. Y eso lo llena de desesperación. En medio de nuestra desesperación es fundamental expresar nuestra angustia, no solamente a las personas que nos rodean, sino a nuestro Dios. La gracia de Dios no lo abandona a Elías. Aunque Elías se sintió solo, agotado, derrotado, Dios lo mostró compasión, le ofreció un espacio para procesar sus sentimientos. Para aquellos que luchan con la depresión, este pasaje ofrece esperanza
de que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está cerca, dispuesto a escucharnos, a comprender y a traernos consuelo. Dios le habló a Elías con un susurro suave y apacible. Primera de Reyes 19, 11 al 13. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un gran terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Después del incendio hubo un suave susurro. Este pasaje describe 3 poderosos fenómenos. Dios le pidió a Elías que saliera afuera, pero Dios se mostró con tres fenómenos poderosos, porque con el fuerte viento, un terremoto y el fuego. Si nosotros recordamos anteriormente, Dios utilizó el viento en el tiempo de Moisés para separar el agua, para que el pueblo pasara por el mar. Y luego utilizó el viento para juntar el mar para que los egipcios que lo perseguían se ahogaran. Dios utilizó el fuego para traer juicio en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en esta ocasión, Dios habla de una manera sencilla y tranquila. Hace 600 años, Dios habló en el monte Sinaí con fuego, humo, terremoto. Y cuando Dios dio los 10 mandamientos, su voz sonó como trueno. Pero ahora Dios mostró con una voz suave, una voz tranquila, una voz sencilla, apacible, y eso fortaleció a Elías. Dios no busca hablarnos de maneras espectaculares. A veces esperamos milagros asombrosos. A veces podemos encontrar la voz de Dios en el silencio, a solas, y Él nos habla con un sonido, silencio, silbido apacible y delicado. Estoy aquí. No temas. No temas. Dios nos habla de una manera sencilla a cada uno de nosotros. Y nos recuerda que no estamos solos. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Y ese propósito es servir a nuestro Dios. Ni la depresión, ni la angustia podrán separarnos a cada uno de nosotros de los propósitos que Dios nos ha llamado. Y Dios nos habla de manera sencilla, delicada. Y nos dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para fortalecerte. Sé que has sufrido mucho. Sé que te han perseguido mucho. Sé que te han abandonado mucho. Pero yo estoy aquí para ayudarte, para fortalecerte. Y debemos escuchar su voz, amados hermanos. En resumen, Dios se revela a Elías no a través de fenómenos grandiosos, sino con un suave susurro. Esto nos enseña que Dios puede estar con nosotros en momentos de quietud y de calma. Dios le pregunta nuevamente a Elías: ¿qué haces aquí? En el siguiente versículo 19-13. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente, ¿qué haces aquí?
lo repite, a pesar de las experiencias sobrenaturales que has visto, ¿qué haces aquí? Es otra oportunidad para que Elías reflexione nuevamente sobre su situación y también nos muestra la paciencia de Dios, que no nos deja solo en un momento de crisis. Nuevamente invita a Elías a reflexionar. En resumen, esta pregunta es una forma de restaurar la relación de Elías con Dios. Esta pregunta le ayuda a Elías a enfrentar su dolor y desánimo y enfocarse nuevamente en su misión que Dios tiene para él. Le recuerda que todavía tiene un propósito para cumplir y que no está solo en su tarea. Pero Elías nuevamente le dice su frustración en el verso 14. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó sus altares y mató cada uno a tus profetas. Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Elías comprende, Elías es honesto y manifiesta su frustración y vuelve a expresar: yo soy el único que queda. Elías se siente solo, aislado, pero Dios le dice que no está solo y luego le dice que hay un remanente. ¿Y cómo lo restaura nuestro Dios a Elías? Le dio nueva misión, nuevo propósito. En el verso 15 al 18, entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unges a Hazael para que sea rey de Aram. Después unges a Jehú, nieto de Misi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abed Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y los que escapen de Jehú, Eliseo lo matará. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca han inclinado ante Baal ni lo han besado. Dios lo restaura a Elías con una comisión y le dice que tu misión todavía no ha terminado. Tienes que ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, a Eliseo, para que sea levantar otro profeta. Y no está solo, que él ha levantado a 7,000 que no han doblado. Todo esto, amados hermanos, que los que pecaron con el pueblo contra Dios, Dios envió juicio a través de esas personas que estaban ungidas. Amados hermanos, Dios lo levantó a Elías después de una crisis emocional y lo reafirma su propósito. También nos enseña a cada uno de nosotros que a través de las dificultades el plan de Dios sigue adelante. La lección para nosotros es confiar en que Dios tiene el control. También la historia de Elías nos enseña que el desaliento no es el final, sino una oportunidad para volver a conectar con el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Les invito a los músicos. Así que si estás enfrentando una depresión, tienes que reconocer y tienes que enfrentarlos en lugar de ignorarlo. Tenemos que reflexionar cuáles son las razones y las causas por qué viene esa depresión. Debemos entender que el desánimo es algo natural que le pasa a cualquier persona, pero también que debemos entender que Dios está para ayudarnos a cada uno de nosotros. Debemos enfrentar la depresión con la ayuda de Dios. Él está atento para ayudarnos. Debemos enfrentarlo leyendo la palabra de Dios, porque en ella encontramos consuelo, en ella encontramos versículos que nos alivian. No debemos compararnos con otros, amados hermanos, porque salimos confiando.
y debemos confiar siempre en el propósito de Dios. Así que si hoy te sientes desanimado, no olvides que tu propósito sigue intacto. Dios tiene un plan para ti, aunque el camino pueda ser difícil. Él quiere renovarte. Él te dará las fuerzas para seguir adelante. No dejes que el desánimo te detenga. Recuerda que la victoria está asegurada si confiamos en los planes de nuestro Dios. Dios nos levanta, amados hermanos. Dios nos restaurará hacia el cumplimiento de su propósito que tiene para cada uno de nosotros. Siga adelante, porque la esperanza en Dios nunca falla.